Han pasado ya 14 años desde aquel día, y con el tiempo he logrado liberarlos casi a todos. Ya no hay más muertos. El único que resta es mi padre, que aún sigue ahí, llorando, solo. Nuestro libro, Estoy muerto y sigo gritando, ya está en preventa. Descubre las historias inéditas que contienen sus páginas. Y dime, ¿a ti te da miedo la oscuridad? No cabe duda de que La Llorona es el fantasma más famoso de toda América Latina, y es que prácticamente en cada país y ciudad de este territorio es posible encontrar historias perturbadoras sobre este espectro y su espeluznante lamento. Por esa razón, hace poco le preguntamos a nuestro público si alguna vez habían tenido un encuentro con este ser, y a continuación, junto a un invitado muy especial, vamos a relatarles algunas de estas historias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saluda su amigo Nightcrawler Y su amigo Masketman. Y su amigo Fepo. Fepo, muchas gracias por haber aceptado la invitación a nuestro canal para hablar de historias de La Llorona. No, gracias a ustedes por invitarme, estoy bien emocionado. Las historias están increíbles, yo sé que les van a encantar, y comenzamos. Historia enviada por Elizabeth Vera. Afortunadamente jamás la vi, pero sí tuve la desgracia de escucharla, y puedo decir con certeza que es lo más aterrador que me ha sucedido en la vida. Recuerdo que un día, mientras dormía plácidamente, me despertaron los ladridos de los perros a eso de las 4 de la madrugada. Estos sonaban bastante agresivos, como si estuvieran atacando a alguien que tratara de entrar a la casa. Además de esto, se escuchaba el ruido del agua de un canal que se encuentra detrás del terreno de mi casa, el cual tenía el nivel del agua muy alto debido a las lluvias que habíamos tenido la noche anterior. Todo ese escándalo llamó mi atención, por lo que decidí asomarme por la ventana para ver qué sucedía. Al hacer esto, lo primero que noté fue el lamento de una mujer, el cual se escuchaba bastante desgarrador y muy lejos, pero que poco a poco iba aumentando, como si estuviera acercándose. Este sonido me dio tanto miedo que corrí a meterme a la cama, y en ese momento me di cuenta de que los perros, que momentos antes estaban ladrando agresivamente, ahora aullaban de una forma bastante aterradora, como si tuvieran miedo de algo o alguien. Aquello era tan horrible que hacía que todo el ambiente se sintiera sumamente pesado, y más cuando el lamento se comenzaba a escuchar cada vez más fuerte, llegando a oírse prácticamente del otro lado de la pared de mi casa. En ese momento no supe qué hacer, más que ponerme a rezar llena de miedo, pues recordé que en varias ocasiones me habían dicho que en los lugares con mucha agua suele aparecer la Llorona, y que la única forma de alejarla es con rezos. Así me mantuve durante varios minutos, que me parecieron eternos, en los que no dejaba de rezar, esperando que el lamento desapareciera. Cuando por fin todo cesó, me sentí bastante aliviada, aunque me fue imposible conciliar el sueño en lo que quedó de la madrugada, por lo que me mantuve despierta hasta que tuve que levantarme para ir a la preparatoria. El problema fue que, para ese momento, aún estaba bastante oscuro todo, y me tuve que ir así, temblando de miedo, por la idea de que esta vez no solo la escuchara, sino que también tuviera la mala suerte de ver a la Llorona. Días después, me enteré de que no fui la única que escuchó eso, pues varios vecinos aseguraron haber vivido lo mismo que yo. Hasta ahora no ha vuelto a ocurrir algo así, y espero que así se mantengan las cosas, pues el solo recordar su lamento me pone los pelos de punta. Historia enviada por Isra Martínez. Mi padre cuenta que cuando era niño solía pasar bastante tiempo en la calle, jugando con sus amigos y haciendo alguna que otra travesura. Pero en una de esas tantas ocasiones, mientras regresaba algo tarde a su casa, comenzó a llover fuertemente, lo que lo obligó a buscar un lugar donde refugiarse del agua. Para esto, encontró un terreno baldío en el que había un pequeño techo de lámina al fondo. Rápidamente corrió hacia él y se metió debajo para cuidarse.
Los minutos fueron pasando y mi papá se comenzó a sentir cada vez más aburrido, pues no tenía nada que hacer. Buscando a su alrededor, encontró un pequeño agujero en una de las paredes incompletas del cuarto, así que se fue a asomar a través de este. Lo extraño comenzó cuando se dirigía hacia la zona donde estaba el orificio, pues notó que se escuchaban unos sollozos del otro lado. Al asomarse, pudo ver con asombro a una mujer totalmente vestida de blanco, algo traslúcida, que se dirigía hacia la mitad de la calle, avanzando sin mover los pies, flotando a unos 40 centímetros del suelo. Como si esto fuera poco, aquel espectro se detuvo justo frente a donde estaba mi padre, observándolo, como si de alguna forma lo hubiera descubierto. Esto llenó a mi papá de miedo, por lo que salió corriendo despavorido de su pequeño refugio hasta llegar a casa de mis abuelos, sin importar si se mojaba con la lluvia. Lo único bueno que le quedó de esa experiencia fue la lección que aprendió, pues jamás volvió a quedarse en la calle hasta horas muy avanzadas de la noche. Relato enviado por Gus Valencia 070800. Afortunadamente yo jamás la he visto o escuchado, pero cuando tenía 7 años escuché una leyenda bastante perturbadora respecto a ella en el municipio de Tuxpan, en Veracruz, México. Recuerdo que nos la contó una vecina que se hizo muy amiga de mis padres. Según lo que ella nos dijo, en la década de los 90, los niños del pueblo tenían como costumbre salir a jugar durante las noches con el propósito de evitar el calor del día. Entre todos estos pequeños había uno en especial, el cual era un buen niño, pero cuando se emocionaba jugando, ignoraba los llamados de su madre para volver a casa, por lo que muchas veces volvía cuando ya la noche había avanzado bastante. En una de esas ocasiones, después de haber hecho caso omiso a la voz de su mamá que le pedía volver, la mujer comenzó a escuchar en la calle los lamentos desgarradores de otra mujer, y tras salir a ver qué ocurría, dichos gritos cambiaron y se percató de que ahora eran los de su hijo, por lo que comenzó a correr por todas las calles aledañas tratando de encontrar a su niño. Cuando por fin los vecinos junto a ella lo hicieron, se llevaron una aterradora sorpresa. El pequeño se encontraba colgado de un árbol ubicado a la orilla de una de las calles, y este había perdido la vida. Rápidamente comenzó a circular la idea de que la Llorona había sido la culpable de tan atroz acto, y desde ese día, cuando los niños salen a jugar durante las noches, siempre lo hacen acompañados de un adulto, además de que tienen estrictamente prohibido acercarse a la zona donde esto ocurrió, e incluso también tienen prohibido asomarse por las ventanas durante la noche, especialmente cuando en las calles es posible escuchar el desgarrador llanto de una mujer. Historia enviada por Miriam Pablo. Esta anécdota me sucedió hace apenas unos cuantos meses. Y de hecho, no fui la única que la vivió, pues también fueron parte de ella mi esposo y 3 de sus tías. Una noche, en la que estábamos en casa de mi mamá, llegaron de pronto las 3 tías de mi marido para avisarnos que su abuelo, después de estar algunos días en cama, sin poder pararse ni comer, había fallecido. Al escuchar esto, nosotros nos despedimos rápidamente y fuimos a la casa del abuelito de mi esposo, solo para confirmar la triste noticia. En la comunidad en la que vivimos, se tiene la costumbre de que, cuando alguien fallece, se les avisa a todos para que acompañen a los deudos. Así que lo siguiente que teníamos que hacer era eso, ir a la casa de la señora que se encargaba de esa tarea e informarle para que hiciera el aviso. Esto aproximadamente a las 10:30 de la noche. Tras dar la noticia a la mujer, mi esposo, sus tías y yo,
nos dirigimos hacia el domicilio de otra señora, la cual vendía café, para contarle también de lo sucedido. Sin embargo, justo antes de llegar a esa casa, mientras estábamos en una intersección de dos calles, escuchamos algo que nos heló la sangre. Era una especie de grito, bastante fuerte y aterrador, proveniente de una mujer. Al principio creí que solo yo lo había escuchado, pero al ver las caras de mi esposo y sus tías, me di cuenta que todos lo percibimos. Después de esto, apresuramos el paso y comenzamos a hablarle a la señora hasta que salió. Le dimos el aviso y caminamos de nuevo hacia la casa a toda prisa. Pero, en ese momento, otro grito, exactamente igual, resonó en el aire. Nuevamente, un escalofrío nos recorrió de pies a cabeza y el ambiente se puso aún más pesado y tétrico de lo que ya estaba. Seguimos avanzando y en cierto punto, mi esposo nos dijo: ni se les ocurra voltear hacia atrás. Yo, no sé si por curiosidad o por qué razón, volteé y me di cuenta de que, detrás de nosotros, había una mujer totalmente vestida de blanco, siguiéndonos a tan solo unos cuantos metros de distancia. Esa imagen casi hace que me desmaye, pero afortunadamente pude seguir, no sin antes escuchar un nuevo grito ensordecedor que duró varios minutos. Aquello era horrible. Yo sentía que cada vez la mujer estaba más cerca, tanto que, en cierto punto, sentí como un aire sumamente frío me rodeó, haciéndome sentir pesada, llegando casi al punto de caerme. Afortunadamente, en ese momento, mi esposo me sujetó fuertemente de la mano, haciéndome sentir segura y con fuerzas para llegar a una zona de la calle que estaba iluminada por una lámpara. Una vez que la luz nos cubrió, el espíritu que nos seguía desapareció y nos dejó en paz. Sin embargo, yo jamás pude volver a estar tranquila, y es que desde ese día, la oscuridad me aterra de una forma sumamente extrema, impidiéndome salir durante las noches de mi casa, pues tengo miedo de que ese espectro vuelva a perseguirme y que esta vez sí logre atraparme. Historia enviada por Roberto Medina. Cuando tenía 14 años, tuve la mala suerte, no solo de escucharla, sino también de verla. Todo sucedió una noche en la que me encontraba con unos primos al interior del balneario, que es propiedad de uno de mis tíos. El lugar ya estaba cerrado y nosotros éramos los únicos ahí, por lo que estábamos bastante tranquilos, platicando de cualquier tontería. En cierto momento, unos quejidos llamaron nuestra atención. Lo primero que pensamos fue que, tal vez, alguien se había quedado dentro del lugar después de que éste cerrara, por lo que comenzamos a buscar por todas las instalaciones a cualquier persona que anduviera ahí, mientras esos extraños quejidos seguían escuchándose. Sin embargo, por más empeño que le pusimos a nuestra búsqueda, esta no rindió ningún fruto, así que decidimos regresar a donde estábamos antes, pensando que podría tratarse de algún animal que estaría al exterior del balneario. Aunque esa idea cambió cuando, en lugar del quejido, escuchamos el lamento de una mujer. Era una especie de grito desgarrador que manifestaba una mezcla entre tristeza, impotencia y dolor. Nosotros, intrigados y algo asustados, volvimos a recorrer el lugar para ver si había alguien en problemas, pero nuevamente no encontramos a nadie. Al final, a uno de mis primos se le ocurrió que podríamos asomarnos por encima de la barda para poder ver hacia el río que colindaba con el balneario por la parte trasera. Para nuestra desgracia, sí encontramos a alguien ahí. Una mujer totalmente vestida de blanco, con el cabello negro, bastante largo, que caminaba lentamente por la orilla del río. Esta emitía ligeros sollozos mientras veía el caudal. Ninguno podía creer lo que estábamos presenciando, hasta que el más pequeño de mis primos no pudo contener el miedo y comenzó a llorar a todo pulmón.
En ese momento, aquel espíritu volteó a vernos y, con el mismo paso lento, comenzó a caminar en nuestra dirección, sin quitarnos la vista de encima. Completamente aterrados, todos corrimos hasta la casa de nuestro tío, el dueño del lugar, para pedirle a gritos que nos abriera la puerta y nos diera refugio. Una vez dentro, le contamos lo que vimos, y él nos confirmó que aquello que habíamos visto era la Llorona, y que de hecho habíamos tenido suerte, pues cuando ese espectro te ve, no tiene reparo en arrastrarte con ella, y más cuando se trata de niños. Actualmente tengo 20 años y aunque sigo yendo al balneario de vez en cuando, ni una sola vez he vuelto a quedarme ahí hasta que anochece, pues no sé si sería capaz de soportar otro encuentro con ese tenebroso espectro. Pues fíjense que tengo una historia personal con la Llorona. Ya ven que yo les he estado comentando, bueno, así como personalmente de repente a la gente le cuento que yo no todos los fenómenos paranormales creo que sean reales. O sea, siempre hay algunas cosas en las que, por supuesto, creo que tienen un punto de veracidad, pero hay ciertos fenómenos como la Llorona que de principio cuando te los cuentan, por ejemplo, si no eres de México o Latinoamérica, es así como de ¿por qué un espectro se repetiría en varias partes del territorio, siempre con el mismo dolor, digamos, ese grito por sus hijos, etcétera, ¿no? Cuando yo tenía 10 años, viajamos a San Luis Potosí con unos amigos. Fue la primera vez que nos fuimos de vacaciones, pues, solos. Y estando en ese lugar, era enorme, es un lugar que se llama Río Verde. Nos quedamos en una casa que era de la abuela de mis amigos. Y en esa casa era como una hacienda, muy, 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 muy grande. O sea, muy grande. Y en la parte de atrás, digamos, de la hacienda, había un terreno hectáreas, o sea, gigantesco. Sí. Esta señora era básicamente la dueña del pueblo y le había regalado terrenos a la gente, pero era hasta donde alcanzaran a ver tus ojos, básicamente esos terrenos. Y había una zona donde tenía maíz plantado. Pero yo no sabía que en algunos lugares, a ciertos plantíos, después de cosecharlos, creo que les prenden fuego. Sí. Y queda, pues es muy grueso el tallo, y quedan parados y en seco. Sí. Entonces tomamos así como que unos pues troncos, así como tipo un bat, y estábamos jugando a adentrarnos en este terreno mientras íbamos golpeando estos tallos secos. Y llegó un punto en el que estábamos lejísimos, pero nos estaba acompañando un muchacho adulto a los 4 niños. Y este muchacho adulto que estaba con nosotros estaba haciendo, bueno, le pagaban para cuidarnos. Entonces nos llevaba hasta la sierra, a cualquier parte del pueblo, etcétera, y todo estaba súper bien. Cuando ya estábamos así como súper alejadísimos, es más, creo que, digamos, en tu visión de niño, pues no alcanzas a ver ni siquiera la casa de donde partiste. Ya estaba anocheciendo y él traía así como la mochilota y armó la casa de campaña, y llevábamos cada quien en nuestras mochilas, cada quien llevaba un sleeping bag, pues una fogata tal cual, así de esas historias antiguas, así como de Goonies. Sí. Y estábamos en la noche, esas noches que de verdad, o sea, dices, ¿cómo pueden haber tantas estrellas en el cielo? Es una cosa brutal, así increíble. Y estábamos contando historias. Yo creo que ni siquiera contamos historias de terror, porque hubiera sido súper bojo, 4 niños y un adulto, o sea, los niños se volvían locos, ¿no? Pero estábamos ahí contando historias, y en un momento de la noche ya nos metimos dentro de la casita de campaña, y estábamos así como todos, así como uno detrás, o sea, uno al lado del otro, cada quien en su sleeping bag, porque pues si no entrábamos, ¿no? Y de repente, cuando fue así como, recuerdo que nos dijo Ciro, así se llamaba esta persona, ya, o sea, ya es tarde, ya en silencio y ya vamos a dormir. Entonces así como que, ok, Ciro, ¿no? Sí. Nos quedamos en silencio. Como unos 2 o 3 minutos se empieza a escuchar a lo lejos, pues, a la Llorona. O sea, una mujer gritando y llorando. No, eso sí, no estaba diciendo en ese momento ay, mis hijos, pero estaba llorando y de repente gritaba así. Y yo me quedaba pensando así de, solo yo lo estoy escuchando, y Alan, el que estaba al lado de mí,
empezó a temblar de miedo, del grito. Y entonces todos nos despertamos. Bueno, no estábamos despiertos, pero fue en el momento que empezamos a hablar. Si alguien más está escuchando esto. Y Ciro nos dijo, no se muevan, porque ya se escucha. O sea, ya claramente había una persona gritando, así desgarradoramente, horrible. Y no gritaba, ay, mis hijos, pero de repente sí decía, mis hijos. Mis hijos, así fuertísimo. Y el grito, o sea, era más el así. Sí. Y yo tenía muchísimo miedo. Claro, porque sí. todos nos quedamos en silencio cuando él salió. Y salió, yo creo que salió a ver qué era lo que estaba pasando. Regresó, se metió y dijo, no hay nada. No hagan caso y duérmanse. Pero era imposible, o sea, Sí. el sonido era demasiado fuerte. O sea, era como si ya la persona estuviera caminando desde lejísimos, tardó demasiado y se hubiese acercado tanto que se escuchaba unos metros fuera de la casa de campaña. Y yo tenía tanto miedo, que siendo que Alan y yo éramos los más chiquitos, todos teníamos mucho miedo. O sea, yo vi la cara de esta persona de Ciro, que era un muchacho mayor, y de verdad es que estaba confundido, tenía mucho miedo, y me hice pipí. Y también Alan, que éramos los más chiquitos. Sí. Pero ni siquiera me di cuenta en qué momento me oriné, no me di cuenta. Sí, fue tanto el miedo que no lo controlaste, ¿no? Era tanto el miedo que mi mente estaba bloqueada del sonido. Era horrible. Y se me hace muy raro esto porque el hecho de, bueno, lo mismo, o sea, si yo no hubiera vivido esa experiencia y alguien me cuenta una historia de La Llorona, de no haber vivido esta experiencia difícilmente lo creería. Y no sé qué sea ni qué pasa, ¿no? Pero bueno, esta es una experiencia que tuve. Por ahí hay como una teoría de que no es como un fantasma, sino un tipo de fantasma, ¿no? Exactamente. Entidades distintas que tienen como más o menos las mismas características, porque en Europa tienen su versión de La Llorona, en Estados Unidos, en Sudamérica, entonces es como un lugar común, ¿no? En los fantasmas, es un tipo de fantasma que se lamenta y que ha tenido una pérdida, ¿no? Así es. Y que en México lamentablemente las madres que pierden a sus hijos también es una cosa horriblemente común. Sí, siento que ya crearon como un tulpa. Exacto, Sí, exactamente. Es algo así. Y pues muchas gracias, Febo, por acompañarnos, por tu participación, tanto Gracias. narrando como con esta historia. Por favor, dile a nuestra audiencia dónde te pueden encontrar en redes sociales y tus proyectos. Claro, muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, gracias de verdad por la oportunidad. Me pueden encontrar en redes sociales, en todas, en general, en redes sociales y plataformas, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, Telegram, etcétera, como Podcast Paranormal. Y mis redes personales, que están súper fáciles, es FepoMX, así juntito. FepoMX de México, así juntito. Y eso es lo más rápido. Ahorita estamos con el Podcast Paranormal, que ya llevamos 1 año y 6 meses más o menos. Sí. Podcast Paranormal, esos son los martes. Tenemos también un proyecto más o menos nuevo, que es Insomnio, donde se cuentan historias de la audiencia. Esos son los jueves. Tenemos los viernes en vivo. Y los lunes estrenamos el 1 de mayo. Yo creo que entonces ya está el estreno. Sí, ya. Criminalmente. Y a futuro, yo creo que va a ser como dentro de unos 6 u 8 meses. Comienzo ya, o sea, ahorita estoy como en la etapa de preproducción de un proyecto mucho más ambicioso y distinto de contenido exclusivo de internet. Es un proyecto un poquito más ambicioso que va más adelante y se llama 13. Pero todavía, hasta que no esté totalmente aterrizado, igual y luego cambia de nombre. Pero Claro, básicamente sí, sí, eso Es es. un prototipo aún. Muy ¿no? bien. Así es. Gente, pues vayan y sigan a Fepo, también a Podcast Paranormal en sus redes sociales, suscríbanse, den follow si no lo hacen todavía, y tenemos por ahí una colaboración, de hecho, para sí, que vayan y la vean. Que de hecho, si están sacados de onda nuestra audiencia de porque estamos grabando a 3 cámaras y en otro lugar, gracias Fepo, porque además nos prestó el espacio de cuando grabamos con él. Muchas gracias. No, hombre, muchas gracias a ustedes, de verdad. Pues nada, ¿tus redes, Emanuel? Sí, me encuentran en todos lados como @Emanuel_Night. A mí como @KevinMasketman. Y suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho. Gracias también a nuestros miembros del canal, que sus nombres están apareciendo en este momento. También estamos dejando los mejores comentarios del video anterior. Y recuerden suscribirse a Mundo Creepy si es que aún no lo han hecho. Pueden hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparecerá en la pantalla. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler. Yo soy Masketman. Yo soy Fepo. Nos vemos después.